Si les parece, revisemos en la longitud que ustedes quieran, pero creo que no podemos no tocar el tema de Cuba, tan relacionado a este otro, cómo estamos viendo Cuba, qué está ocurriendo allí, hemos visto la llegada de la ayuda humanitaria, eso nos anima en muchos aspectos, pero los mismos testimonios de la gente que ha ido a visitar la isla, o la gente que vive en la isla, que no es proclive a subirse al eslogan del colapso, pero que si es realista manifiesta una situación que cada día se hace más grave. César. Yo creo que tiene dos elementos muy graves la utilización de Cuba como, digamos, castigo ejemplar para Latinoamérica. Uno es que he sostenido que lo que creo que está buscando en su estrategia general Estados Unidos, comandado por Donald Trump, en el hemisferio busca en realidad, no es el viejo imperialismo, simplemente tampoco es el regreso del colonialismo o incluso un colonialismo de colonos, no es solo eso, es aún más grave. Creo que busca estados vasallos. Y los estados vasallos deben subordinarse no solo políticamente, sino también a la política de hiperextractivismo de este, digamos, imperialismo recargado de Donald Trump. Y ese vasallaje implica, por supuesto, la total subordinación de los gobiernos de América Latina, pero el castigo absoluto, disciplinante, ejemplar de quien no lo haga. Y Cuba está sirviendo, por un lado, para replicar un modelo de utilización de asfixia e incluso el hambre como forma de disciplinamiento, como arma de guerra, como arma política, que es inaceptable y por eso, pues, lo que queda del sistema ONU ha dicho no se puede usar, esto viola el derecho internacional, esto debería frenarse, aunque no tiene, por supuesto, ningún peso político y menos frente a un gobierno que se ha burlado incluso del sistema de Naciones Unidas. Pero por el otro lado, la utilización también de la asfixia económica y de el hambre como arma política, como arma militar también, con el bloqueo petrolero, pero también con la profundización de las sanciones contra Cuba, hablan, insisto, de un gobierno que está dispuesto a mandarle ese mensaje a América Latina, al resto del mundo, a incluso utilizar todo su poder económico y su poder político para impedir que América Latina ayude a Cuba. Entonces, todos los elementos de tener estados vasallos que tendrían que subordinarse políticamente, pero entregar también todos los recursos que unilateralmente pide Estados Unidos, esta vez sin nada a cambio. Alguna izquierda dice, bueno, es el mismo imperialismo de siempre, siempre ha sido la misma cara, pero el problema es que este imperialismo no solo no da nada a cambio, sino que lo impone brutalmente. Y lo que vemos hoy es una ofensiva inaceptable contra Cuba que permite entender la lógica que creo que en buena medida es experimental del propio gobierno de Donald Trump, de cómo recuperar la hegemonía en toda la región, pero de un modo autoritario. Es decir, a través menos del convencimiento y menos de un proyecto político o un proyecto de redistributivo de la riqueza, sino más bien a partir del manotazo autoritario sobre la mesa, no solo expulsando a China, sino también diciendo en América se hace lo que nosotros decimos, que es lo que hemos venido discutiendo desde la publicación, desde su estrategia de seguridad nacional y desde la idea de America First, porque America First es América, los capitales americanos o las fracciones de capital de América que están articulados y aliados a Donald Trump. En ese sentido, creo que Cuba cumple la doble misión porque todos entendemos, y era, creo, lo que comentabas tú mismo, Fede, o algunos otros personajes en redes sociales, Cuba no tiene un valor realmente para la geopolítica mundial en términos de recursos ni en términos de control territorial. Entonces, ¿por qué ensañarse con el modelo de la isla? Pareciera que es este tipo de gobernabilidad autoritaria que trata de reestructurar la relación por completo que habían perdido, que es una crítica que Donald Trump, en general los republicanos, pero que Donald Trump había sido muy incisivo en la idea de que los demócratas habían perdido control o buena parte del control del hemisferio, dejando márgenes para que los gobiernos progresistas
pudieran expresarse después de una secuencia de revueltas, de rebeliones en contra del neoliberalismo y que habían agotado o habían debilitado buena parte de la influencia estadounidense, especialmente con la negativa al ALCA, con bastantes frenos y por supuesto con la incorporación de China al comercio latinoamericano. Entonces, en ese sentido, es un síntoma muy grave porque creo que en la estrategia general no le va bien con Irán, no le va bien necesariamente, aunque Europa es siempre ambigua y cuando necesita y proteger sus intereses y cuando pues prácticamente siempre ha estado alineada a Estados Unidos, pero hoy no parece que esté logrando esta articulación y este alineamiento en Europa y en el Medio Oriente con la resistencia. Pero ay, creo que se oye por ahí. Aunque no le va bien en esos dos frentes, lamentablemente creo que en América y en el hemisferio le va mucho mejor por las alianzas y por este tipo de respaldo de los Milei, de los Bukele, de la derecha latinoamericana, que tiene un margen de maniobra suficiente como para poder asfixiar a Cuba. Todos deberíamos rechazar, más allá de las críticas, otra vez lo mismo que hemos estado diciendo sobre el propio Irán, sobre otros gobiernos como el propio de Venezuela, más allá de la discusión, y esto la derecha pareciera tomarlo muy ideológicamente porque odia simplemente al régimen cubano y de manera irracional, pero más allá del sistema político que hay, no se puede utilizar el hambre como arma política, a pesar de que hoy la derecha aplaude este bloqueo petrolero que por supuesto está haciendo estragos no solo en el régimen, sino en la sociedad cubana. Y esto es intolerable, inaceptable y debería rechazarse desde cualquier posición progresista. Muchas gracias, César. Misma pregunta, ¿cómo estás viendo lo de Cuba, querido tocayo? Mira, es evidente que un imperio que está en decadencia, porque eso parece ser la realidad. ¿Por qué? Porque está imponiendo su hegemonía más por la fuerza que por el convencimiento, lo que nos acaba de decir César, muy claro. En algún momento necesitaba encontrar otro chivo expiatorio de sus propios errores. Entonces, la República Islámica de Irán no se ha colapsado. Estamos ya bien entrados, prácticamente a terminar la cuarta semana de la guerra, o más bien de la batalla iraní, de esta guerra que Trump le está imponiendo al mundo. Cuba es efectivamente el lugar de castigo, pero el lugar de castigo incluye también a una parte de la población estadounidense, y ahí me parece que es una cosa bien importante recordarlo. Ustedes proponían en nuestros temas de discusión recordar la cuestión de cómo el sistema de inmigración de Estados Unidos está atacando a la población presente dentro de los Estados Unidos. Y estamos hablando de un plan de encarcelamiento de hasta 100,000 personas, que es lo que nos lleva a los acontecimientos de Minneapolis. Ahora, en ese contexto, ¿cuál es el riesgo para Cuba o, por ejemplo, para México? Precisamente que el tirano, desesperado porque no sale bien su propaganda, trate de demostrar que puede hacer algo mejor en otro frente. Esto es tremendamente irresponsable, pero si ustedes lo piensan en la propia lógica de la desesperación de Trump, debemos estar listos para esperarlo. Pero también por eso tendríamos que tener muy claro cuáles son los números de lo que estamos hablando. Y entonces voltear a ver, por ejemplo, que el castigo ejemplar en el caso de Cuba no le trae realmente muchos beneficios al ente imperial estadounidense. Todo el mundo recuerda cada rato la frase supuestamente dicha por Obama cuando finalmente fue a visitar Cuba y preguntándole a alguno de sus asesores, ¿este es el país que es una amenaza para los Estados Unidos de América? No, no es una amenaza real. El problema, como dijo César, es que hay que castigarlo. Ahora, hay un consenso anticomunista, no solo en Estados Unidos, sino en las derechas del mundo, que dice que es bueno ir a castigar a Cuba, y entonces eso le va a permitir a Trump seguir jugando con el asunto. Ahora, esto es inestable, es irresponsable, no funciona más que para lo que tú dijiste, tocayo: hacer negocios rápidos, prontos, en la especulación de hoy para el siguiente mes.
No es estable, no va a terminar bien, pero por mientras los amigos de Trump se enriquecen. Muchas gracias, Fede. Leti, estos buques que no terminan de llegar con petróleo a la isla y que postergan el aporte de lo que más necesita en este momento el pueblo cubano, que es el combustible para poder incluso distribuir la ayuda humanitaria. ¿Qué sabes, qué has leído, qué te ha llamado la atención? Hemos visto un video tan conmovedor de esos niñitos en la escuela, en la oscuridad de la noche, en los apagones, cantando esta bellísima canción de Silvio Rodríguez. Me persigue el cara pálida, se quiere robar mi tierra, pues yo soy mi tierra, yo soy mi patria. ¿Qué podemos, qué elementos de esperanza, de optimismo también podemos recopilar en estas horas oscuras, Leti? Fíjate que el problema con esto de los buques es que obviamente es un acto solidario, es un mensaje político, es un ponerse de pie frente a una situación que yo creo que es absolutamente inaceptable, ¿no? Que un país bloquea a otro y que no pueden entrar tu comer, ahora sí que libre comercio, ¿cuál capitalismo? O sea, totalmente en contra de esa lógica. Pero esos buques pues son como una aspirina para un cáncer, ¿no? Porque al final no es que harán una diferencia en los días que llegan y que permitan, como tú dices, distribuir a su vez la ayuda que ha llegado y que también será un salvamento. Y otra vez, el mensaje es potentísimo, pero no pasa de ahí. Y yo de repente sí creo que con Cuba hay una parte que también desde América Latina durante décadas se ha vuelto más un símbolo que un país para nosotros, porque pues no vemos las complejidades de ese día a día en la cual pues las personas viven, y en esta situación extrema, pues obviamente también, digamos, hay una respuesta que vamos a ir viendo y vamos a calibrar. Para mí Cuba es el berrinche de Marco Rubio. No creo, ni siquiera Donald Trump tiene como muy claro, o sea, así como con Venezuela sí lo tenía, y estratégicamente el asunto de poder hacerse del petróleo, es obvio esto que están diciendo mis compañeros, de que estratégicamente, pues más allá de la geografía, no es una cuestión donde van a extraer una riqueza inmediata, así como lo menciono el caso de Venezuela, que lo están haciendo, y que al final de cuentas sí tiene más que ver con esta disputa que han tenido durante décadas esa diáspora cubana, que no ha permitido, porque ha habido varios intentos de generar, no de permitirle la libertad a Cuba y dejarlos intentar su modelo, y en todo caso que sus élites hubieran quebrado por sí mismas, ¿no? Por ineficientes, por corruptas, porque no pueden, por lo que tú quieras. No, al final de cuentas generaron toda una situación en la cual ni siquiera pudo despuntar ese modelo. Ese modelo del cual se quejan ni siquiera ha existido, vaya, ¿no? En un sentido claro, porque no pudieron poner a prueba sus habilidades para, dentro de un sistema digamos, de bienestar compartido, al mismo tiempo pudieran generar redes, alianzas estratégicas, comerciales. No lo pudieron hacer, porque todo el tiempo esta diáspora empujó, presionó, hizo cabildeo, con una serie de ventajas que tuvieron siempre desde el inicio en el contexto ideológico de la Guerra Fría, digo, para decirlo en corto. Entonces, bajo este asunto de que son los comunistas y los comunistas son malos, pues ni son comunistas ni son tan malos, porque insisto, ni siquiera los hemos podido ver, se han podido poner a prueba. Entonces, ahorita sí creo que en el contexto de la guerra que se ha acrecentado en Irán, con Israel asediado, porque esto también hay que decirlo, eso es importante que también se mencione. Bueno, pues obviamente Cuba pues ahí déjala, ¿no? Ahí pues a ver qué pasa. Al final de cuentas, como decía César, bueno, si hay, que sea un ejemplo, pero ¿cuál ejemplo va a ser para América Latina? Al final de cuentas llevan años con una situación muy precaria. Al final de cuentas el bloqueo se ha dado más o menos durante décadas. Entonces, esta situación, que es extrema, por supuesto, pues no es como que cualquier otra, digamos, de un día al otro se ha generado lo que sí se está viendo con estos otros bombardeos al otro lado del planeta. Entonces, yo creo que el costo político lo va a acabar teniendo, porque va a tener consecuencias en esa comunidad y en esos políticos cubanoamericanos, que por cierto, incluida el condado donde está Mar-a-Lago, que es donde está la casa
se supone que de verano, pero ya donde vive prácticamente Donald Trump todo el tiempo, donde está, ya fue ganado por una demócrata. O sea, en mismo Florida, donde ha sido un atrincheramiento de este grupo de derecha de origen cubano, porque también luego se dicen cubanos y ni conocen, ni saben, ni siquiera han olido el aire de esa isla, ¿no? Pero me parece que es interesante que incluso ahí ya han ido avanzando los demócratas, que podríamos después hablar de qué tan diferentes son unos de los otros, pero en este contexto, vaya que lo son. Entonces, también eso dan marcando señales y que inclusive, agrego, esa élite cubano-americana que todo el tiempo ha tenido como su bandera política el tema de destrozar a la isla, en este momento también pueda perder sus liderazgos, algunos de ellos sus propios curules, y que cambie la geopolítica. Obviamente, en el medio y en el ínterin, pues tienes un pueblo sufriendo, un pueblo que está avasallado por esta situación tremenda del bloqueo, y eso es pues digo, más que lamentable, obviamente es un crimen. Eso es justamente un genocidio y es muy grave, pero en este escenario internacional uno voltea a ver Gaza, uno voltea a ver ahora lo que está pasando Irán, Israel, el bombardeos en Líbano, o sea, a ver, ¿no? Y no agregamos la geografía de África, porque ahí se te complica todavía más. Entonces, justo, Cuba es eso, ese espejo que hay que ver, hay que seguir, pero no creo que pueda ser, no creo que, vaya, voy a decirlo en una cosa muy simplona, no puede verse uno de frente, es un tipo de espejo a lo mejor cóncavo, porque ellos están en una situación así de largo tiempo y no puede, ningún país nuestro, salvo Haití, vaya, podría decir, bueno, eso soy yo en un contexto todavía más rudo. Creo que más bien apela a que quien tiene otra situación, como lo ha hecho México, pues sí reaccione y apoye en la medida, aunque sea simbólica y aunque sea un mensaje político. Muy bien,